Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vivimos en un mundo cada día más desorientado. Y en medio de este mundo desorientado hay un grupo de personas, los que hoy representamos al pueblo de Dios aquí en la tierra. Es esa gente que el Señor ha llamado para manifestarse a todos los lugares a través de la iglesia. Podemos decir que es la iglesia la que tiene la brújula que puede guiar a toda persona en este mundo. Y la Biblia hoy nos presenta el amor de Dios a su pueblo, un pueblo que en el Antiguo Testamento fue seleccionado por Dios para hacer sobre él manifestaciones grandiosas de su poder. Un pueblo que muchas veces se presentó ante Dios como un pueblo distraído, que muchas veces lo vemos perdido, lo vemos en el desierto, en un extravío completo, sin reconocer la guianza de Dios y sin reconocer la guianza de liderazgo a cargo de Moisés. Y es en esa situación en que Dios ve a un pueblo, de lo cual ahora el Señor advierte y dice a sus discípulos y dice a todos aquellos que están dispuestos a escucharlo: de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál manera? Asimismo, como Dios amó a su pueblo en el desierto, asimismo, como Dios vio a su pueblo distraído, desorientado y en algún momento rebelándose a la voluntad de Dios, en algún momento reclamando a Moisés por la situación que estaban viviendo. Es en ese contexto en que Dios ve a su pueblo y empieza un llamado de atención. El pueblo le está reclamando a Moisés, le está diciendo: ¿por qué nos trajiste de Egipto? Allá estábamos mejor. Y la rebeldía llegó hasta la presencia de Dios, de tal manera que Dios permitió que todo aquel pueblo fuese atacado por mordeduras de serpientes venenosas. Pero viene la participación amorosa de Dios para salvar a ese pueblo y seleccionar a los obedientes. Cuando el pueblo estaba pereciendo, Dios le ordena a Moisés: haz una serpiente de metal y elévala en un asta, para que todo aquel que se siente envenenado por la mordedura de la serpiente solamente obedezca y levante su mirada para ver esa serpiente de metal y será sano. Dios sabía que aquel pueblo había sido envenenado, puesto que las serpientes los habían mordido. Pero había un antídoto que Dios tenía y tiene todavía para su pueblo. El mejor antídoto para librar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, de cualquier veneno mortal es la obediencia. Por esto Jesús, al estar hablando ahora la representación de su nuevo pueblo, le está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el pueblo que traía el veneno de la serpiente solamente necesitaba levantar su mirada, solamente necesitaba obedecer la palabra de Dios para elevar su vista y ver aquel símbolo que se estaba exhibiendo ahí ante el pueblo, para que el amor de Dios se manifestara a su máxima expresión. Dios está viendo que la rebeldía del pueblo era mucha, y muchos preferían mejor morir con aquel veneno en sus venas que obedecer la palabra de Dios. Pero otros obedientemente levantaban su mirada, y por aquel antídoto el veneno era inactivado, de tal manera que aquel pueblo, o los obedientes de aquel pueblo, se salvasen. Es el amor de Dios que se manifiesta a través de acciones de obediencia en el pueblo de Dios. El amor de Dios no se ha manifestado en el vacío, o solamente porque Dios es amor, y como es amor no va a permitir que me pase nada. Al contrario, muchas veces Dios permite que haya situaciones difíciles en la vida del hombre para que se pueda reconocer lo máximo del amor de Dios. Decía San Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor que no tiene comparación. Así como aquel pueblo estaba perdido, el mundo hoy se encuentra perdido. Aquel pueblo necesitaba un guía, y el guía ahí estaba, pero empezaron a renegar de él, lo empezaron a acusar. Y así como en aquella ocasión, Dios ha venido manifestando su amor al mundo, proveyendo de los guías físicos, naturales. Y Dios se ha propuesto guiar a todos aquellos que estén dispuestos a atender su guianza. Dios decidió presentarse al mundo en un cuerpo físico llamado Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús nace, había señales. Los seres celestiales empezaron a dar a conocer aquel acontecimiento. Ángeles vinieron para orientar a aquellas personas interesadas que podían obedecer la guianza divina. Y había un grupo de personas, investigadores, un grupo de científicos, personas que estudiaban los astros, y ellos empezaron a ver algo sobrenatural, algo que tenía que ver con el nacimiento de un rey, una estrella resplandeciente, y se empezaron a interesar en aquella estrella, y fueron en busca del rey, y tenían la guianza de una estrella. De momento la estrella ya no aparece. Empiezan a preguntar al rey, a los sabios de la tierra, si sabían del nacimiento de algún rey. Ellos continuaron en obediencia, porque querían llegar hasta la presencia del Rey de Reyes. Siempre Dios ha estado interesado en guiar a su pueblo. Sabemos que desde el antiguo tiempo, cuando el pueblo andaba extraviado, Dios les pone un guía. En el desierto, cuando el pueblo se encontraba
desorientado. Creo que andar en el desierto es como andar en alta mar, sin saber para dónde está el norte. Y mi hermano, cuando alguien anda perdido, quisiera saber por lo menos para dónde está el norte. Porque si sabe para dónde está el norte, le es más fácil orientarse. Dios les presenta una nube y una columna de fuego en la noche. Ahora es una situación diferente. Ya Jesús ha nacido. Luego empieza a presentar la palabra de Dios. Empieza a dar sus ordenanzas, sus mandatos. Y viene precisamente en un momento en que el mundo se encontraba perdido y no creían en Jesús. Había muchas religiones y estaban perdidos en sus religiones. Y Dios vino al mundo para que el hombre creyera en Él, para que lo viera, para que escuchara sus mandamientos y los obedeciera. Y la historia se repite. Con la presencia de Jesús, el mundo de su tiempo se encontraba perdido. Sí, ciertamente la religión estaba presente. Ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos y una lista grande de religiones, pero perdidos. Y Dios, que no quiere que su pueblo perezca, no quiere que su pueblo se pierda, empezó a dar la orientación, empezó a decir a la gente, seleccionando primero a un pequeño grupo de personas para que recibieran sus órdenes, para que recibieran su guianza, para que ellos fueran los promotores de la orientación a todo el mundo. Y vienen las enseñanzas de Jesús. Los discípulos debían saber que la mirada de todos los perdidos debía ser hacia arriba, que toda persona perdida en el mundo debía poner su mirada hacia arriba, es decir, hacia lo que está sobre todo, la palabra de Dios. Debía poner su mirada en la palabra de Dios, que es lo que está arriba, que es lo que está sobre todas las cosas. De tal manera que su nuevo pueblo ahora no viva perdido. Que ese nuevo pueblo de Dios, hoy llamado la iglesia, se encuentre bien orientado. Que no se pierda. Y la iglesia se ha extendido por todas partes del mundo. Aunque todavía hay muchos lugares donde la presencia de religiones es la que domina, es la que mantiene perdidos a muchas personas. Sin embargo, el plan de Dios sigue funcionando y nos ha llamado a usted y a mí, así como a muchas personas, para tener la orientación y poder orientar a otros, para que todo aquel que cree en la palabra de Dios no se pierda. Mire, mi hermano, aún dentro del pueblo de Dios, así como en el antiguo tiempo, había muchos perdidos. Había muchos que preferían morir por el veneno de las serpientes. Hoy en día, la situación de la iglesia se parece mucho a la situación del antiguo pueblo de Dios. Y Dios sigue expresando su amor a su pueblo, para que todo aquel que cree a la palabra de Dios no se pierda. Hay momentos en la vida que necesitas una orientación. Muchas veces los problemas te están agobiando. Es el veneno que hoy mata a muchos cristianos. La problemática de la vida. Hoy no se presenta físicamente una serpiente para morderte. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, sigue mordiendo muchos cristianos. Y una vez que ha inyectado su veneno, espera deleitarse con la muerte de un cristiano. Pero la palabra de Dios sigue diciendo: cree solamente, levanta tu mirada
Ve que hay grandeza delante de ti. Ve a la altura lo que está sobre todo, la palabra de Dios, y obedécela. Y así como sucedió en los tiempos de Moisés, la obediencia te va a salvar de cualquier situación, por peligrosa que sea. Muchos están perdiendo en el mundo y en las iglesias, pero tú no te pierdas. Demuestra que tienes la orientación de la palabra de Dios en tu vida. No permitas que el veneno de la serpiente invada todo tu ser. El antídoto está al alcance de todos. Sientes que en tu vida espiritual hay veneno. Muchas veces las relaciones andan mal. Muchas veces ese veneno se transmite a los hijos y la pérdida cada vez va siendo mayor. Y Dios hoy por su palabra nos dice: yo no quiero que te pierdas. Alguien dirá: Señor, pero ¿por qué permites entonces que me muerda la serpiente? ¿Por qué permites entonces que en mi ser haya veneno? Precisamente el Señor lo permite para que seamos probados. ¿Qué tan capaces somos de obedecer la palabra de Dios para tener el antídoto en nuestra vida y ser salvos? No te pierdas, mi hermano. No te pierdas en las relaciones. No te pierdas en medio de un mundo corrompido. No te pierdas en medio de tantas religiones que dicen tener la verdad. Muchas iglesias también están perdidas en el mundo, porque muchas veces lo único que se trata es que la gente vea sus principios, su doctrina, sus disciplinas, sus tradiciones. No te pierdas. Eleva tu mirada a lo máximo, lo que te hace bienaventurado. Bienaventurados los que creen a la palabra, los que oyen la palabra y la guardan y la ponen por obra. No te pierdas por el consumismo en el que el pueblo de Estados Unidos y muchos países está cautivo. Es aquí donde tenemos todos los pretextos para gastar más de lo que ganamos. Es aquí donde la promoción del consumismo lleva a perder no solamente a los no cristianos, sino a muchos cristianos. ¿Por qué el hermano no diezma? ¿Por qué el hermano no ofrenda? Es que no le alcanza. ¿Por qué no coopera el hermano? Es que está perdido en las finanzas. Las finanzas lo han extraviado, lo han llevado a gastar mucho más que lo que gana. No te pierdas, el consumismo te lleva a pérdidas. No te pierdas, mi hermano, la estrategia de este mundo es perderte. Si ganas $500 y quieres hacer un regalo de 300, estás perdido, mi hermano. Estás perdido en tus finanzas. Y Dios quiere que la pasemos bien. Ningún perdido la pasa bien. Si sus relaciones se están perdiendo en la familia, no le va a ir bien ni en este mundo ni en el venidero si hubiera otro. Por eso la palabra de Dios dice: para que si crees en lo que está sobre todo, lo que está por encima de todo, la palabra de Dios, no te pierdas. Obedece la palabra de Dios. No te pierdas. Póngase en pie, levante su mirada, también levantando sus manos. Dígale al Señor en este momento: gracias por la orientación que me das por tu palabra. Hoy me dispongo a obedecer tu palabra siempre, para disfrutar de la vida hoy en esta experiencia humana y poseer la vida eterna, y por la eternidad entonces disfrutar de la felicidad que tú me das. Honra, gloria y honor para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.